Bienvenidos a todos, gracias por estar, gracias por compartir esta nueva transmisión, esta nueva reunión online de Manantial de Vida Miami. Sean todos bienvenidos. Es mi deseo en esta tarde compartir con quienes amo y valoro en el Señor una palabra enfocada, muy bien enfocada, para que como en todas las oportunidades que Dios nos permite compartir el Evangelio, nuestro entendimiento y capacidad de gestión crezcan. Y por esa razón y con toda intencionalidad he titulado esta palabra Liderando desde una palabra precedente. Como hoy vemos, hay una crisis de liderazgo en el mundo. Lo que hace 10 años se expresaba como la gran decepción universal ya está sucediendo entre nosotros. Y esto sucede por las clases de elecciones hechas por las últimas generaciones. Y por supuesto que cuando hablo y digo acerca de las elecciones, no estoy hablando obviamente de las elecciones de un candidato político, sino de las elecciones en la formación de un liderazgo. Hoy necesitamos saber que como generación presente, Dios elige bien, pero el hombre elige mal. Toda elección que el hombre hace termina teniendo su costo y tiene su precio para la humanidad. Tenemos que decidir nosotros como generación presente, tal como lo dije recién y lo quiero aclarar. Hablamos de las generaciones que nos precedieron, pero hoy hablamos de la generación presente. Hoy como generación presente tenemos que decidir si nosotros vamos a cultivar una actitud crítica ante todo lo que nos pasa o decidimos como hijo de Dios tomar una verdadera actitud protagónica. Decidimos, en vez de ser parte del problema, ser parte de la cura, ser parte de la solución. Elegimos por el Espíritu de Dios que mientras vivamos en la tierra podamos hacer un aporte sustancial a la vida del hombre. Y eso solo sucede cuando abandonamos una actitud pasiva y nos involucramos. Leí hace muchos años atrás el relato de unas pequeñas velas y que esas velas hablaban. Y cuando hablaban entre sí, las velas decían: nosotros queremos cantar, no queremos alumbrar. Y entonces esas velas un día fueron desechadas y en la basura donde fueron desechadas decían: ¿por qué los hombres nos maltratan? Y una de las velitas dijo: porque nosotros fuimos diseñadas para alumbrar y queríamos cantar. Nosotros hemos sido diseñados para hacer un aporte sustancial a la vida del hombre. Dios le encargó al hombre que ejerza una transformación en todo lo creado para que se cumpla la razón de todo lo que existe y para todo lo que nosotros, y la única cosa que nosotros fuimos creados es que Dios se ha dado a conocer en la tierra. Nosotros al ver la naturaleza entendemos que Dios es un Dios de temporadas. Tal como vemos en la palabra de Dios, cuando en los relatos antiguos Dios prometía al pueblo de Israel la lluvia temprana para que el pueblo pudiera sembrar y también la lluvia tardía para que pudiera cosechar. Eso nos enseña que Dios siempre trabajó en temporadas. Siempre le fue dando al hombre señales. Dios creó las estaciones, los días y los meses, los años, como señal de que de la misma manera que Dios cambia los días, cambia los tiempos y las temporadas. Por eso que hablé de esta generación presente. Hoy como generación presente debemos estar atentos para entender las señales de esta temporada y no perder el tiempo en cosas tontas, sin sustancia y sin importancia. Liderar, por eso que hablamos de líderes. Liderar no es solo guiar a otros, sino también liderarnos a nosotros mismos, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestra casa, como verdaderos sacerdotes. Y quiero que por un momento en esta tarde despejes tu mente y te esfuerces en el Espíritu para entender que la palabra sacerdote muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos o nos imaginamos. La palabra sacerdote no tiene que ver muchas veces con la imagen que nosotros tenemos. La palabra dice
La Escritura dice en varias oportunidades que hemos sido hechos, hemos sido constituidos para Dios reyes y sacerdotes. Ahora, tú puedes preguntarte, ¿la imagen que yo tengo de los sacerdotes no es una imagen muy buena? Mira, déjame explicarte brevemente en esta tarde, según el concepto del Señor. Sacerdote es alguien que acerca partes. Sacerdote, la definición es alguien que saca a alguien de un lugar y lo acerca a otro lugar. En la antigüedad, el oficio sacerdotal era tal que los sacerdotes acercaban a la persona imposibilitadas a Dios. El sacerdocio es una naturaleza de liderazgo en estos días que poseen todos los que han creído en Jesucristo como Hijo de Dios. Todo el que cree en Cristo carga con el potencial del liderazgo. Y así como hoy nos enteramos, algunos de nosotros, y algunos de nosotros lo reafirmamos, sabemos que tenemos ese potencial, también hoy tenemos que tener en claro que el liderazgo siempre, y ustedes lo habrán visto en la historia del mundo, el liderazgo siempre es libertad o es condena. Nosotros vemos los ejemplos políticos que podemos ver en los países comunistas. El liderazgo es una condena para la población. En los países donde se vive ciertos niveles de libertad, hay libertad para la gente. El liderazgo siempre es libertad o condena. Ahora vamos al ejemplo bíblico. Los sacerdotes en la Biblia determinaban la calidad de vida del pueblo en términos de cómo ellos eran o no competentes en sus funciones. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como los líderes de esta generación? Ay, pastor, pero usted habla de ser líder en esta generación con todas las cosas que nos están pasando, con todas las cosas que me pasan en mi vida, con todas las cosas que a veces me suceden. Y esa es la gran cuestión. Cuando tú lees la vida de los líderes que llevaron reforma, fueron gente que caminaron encima de esas situaciones. No es que no tuvieron situaciones, dejaron de mirar fijamente las situaciones para caminar sobre ellas. Si tú te preguntas, pastor, ¿usted tiene situaciones? Sí, tengo situaciones, pero he elegido caminar por sobre esas situaciones para tratar de liderar a las personas que escuchan lo que el Señor nos ha dado. Cada área de nuestro liderazgo debe ser enfocada en la libertad de las personas, no la supuesta libertad que produce daño, sino la libertad que es en el Hijo de Dios. Dios nos ha constituido líderes con la responsabilidad de saber que cuando nacemos de nuevo a través de la vida del Espíritu somos llamados a ser la semilla de la nueva generación de líderes. Hemos repetido la palabra líderes, hemos repetido la palabra líder, hemos repetido la palabra liderazgo. Ahora, ¿qué es un líder? Necesitamos definir en esta generación, necesitamos definir en nuestros días qué es un líder. Desde la perspectiva natural, un líder puede aparecer por muchos factores. Yo conocí y escuché historias de líderes que fueron líderes por un incendio, por un fuego, por una guerra, por un terremoto. Pero en términos espirituales y eternos, un líder es un hombre o una mujer que no va a pasar por la tierra sin dejar algo depositado en su generación. Líder no es alguien que un día tomó la decisión de serlo. Dijo, bueno, yo a partir de hoy voy a ser un líder. Tampoco líder es una persona que lo es por accidente ni empujado por las situaciones o porque al final no había otro y yo tuve que tomar el liderazgo. En los términos espirituales que nosotros hablamos, líder es alguien a quien Dios le dio una palabra precedente. Por eso esta palabra por eso lo que compartimos hoy se llama liderando desde una palabra precedente. Un líder es alguien al cual Dios un día lo tomó sin que tenga demasiadas oportunidades naturales
y que nunca más en su vida va a poder renunciar al oír esa palabra en su espíritu, porque esa palabra precedente lo va a rodear y lo va a seguir por el resto de tu vida. Ahí quiero decirte en esta tarde algo. Si una vez recibiste una palabra de Dios y esa palabra se volvió precedente para ti, esa palabra sentó un precedente, quiero decirte, esa palabra existió para ti en ese momento, pero esa palabra fue pensada y dicha por Dios desde la eternidad. Esa palabra sentó un precedente, fue algo antes aún que tú y yo naciéramos. Líder es alguien que oyó a Dios y no podrá tomar nunca otra decisión en su vida. Dará todo lo que tiene, removerá cielo y tierra y hará todo lo necesario por causa de esa palabra precedente. Grábate en esta mañana, grábate en este día, grábate en esta tarde esta palabra. Solo debo caminar detrás de una palabra precedente. Y no es una palabra que una vez me dio un profeta, es lo que Dios un día puso dentro de nosotros. Es la palabra que escuchaste en tu espíritu desde la eternidad y aterrizó en la eternidad tuya. Es la palabra que debe regular nuestra vida. Una palabra precedente es una palabra puntual de Dios hacia nosotros, una palabra que estaba antes que nosotros y que fue dada en la eternidad con un fin muy específico. ¿Por qué no nos damos por vencido? ¿Por qué los que tratamos de liderar no claudicamos? ¿Por qué, aunque nos cueste hasta a veces lágrimas, seguimos caminando? Porque tenemos y poseemos una palabra precedente. Te voy a enseñar en esta tarde un secreto. Busca una palabra precedente en tu vida. La palabra precedente se afirma contra cualquier depresión que pueda venir sobre tu vida, contra cualquier intento de salir de esta tierra antes de tiempo. Una palabra precedente se afirma contra cualquier maquinación del sistema de la tiniebla. Cuando tienes una palabra precedente, jamás puedes deshacerte de ella. Una palabra precedente es una marca imborrable en tu vida. Puedes dar las vueltas que quieras, puedes alargar o acortar el camino, pero esa palabra siempre estará presente. En el mundo de hoy, siguiendo el tema del liderazgo, hay ausencia de hombres y mujeres liderando con una palabra precedente. Los líderes de hoy, los gobernantes de hoy, tienen grandes ambiciones de poder, tienen grandes ambiciones económicas, pero no palabras precedentes para liderar. Cuando tú lees los líderes que tomaron las riendas en la escritura, eran líderes que tenían palabras precedentes. Por eso que llegaron hasta el fin de sus días, y aunque ellos tuvieron problemas morales, algunos tuvieron problemas de dudas, otros fueron gente que hoy figuran en Hebreos 11, en Hebreo 4:11, figuran porque son héroes de la fe, lo que se llama la galería de los héroes de la fe. Son personas que tuvieron una palabra precedente y vivieron por ella. Hoy tenemos líderes sin palabras precedentes. Eso ha producido que el mundo tenga crisis en dos áreas fundamentales. Una gran crisis de liderazgo con las motivaciones incorrectas y una gran crisis de vínculo. La excelente noticia que yo tengo para ti es que en cada tiempo Dios levanta una generación de hombres y mujeres que pueden servir de balance en un mundo que se cae a pedazos, líderes que entiendan el Evangelio de Jesús y el Evangelio de la resurrección. Amado, amada que escuchas esta palabra, tú no estás para ser igual a todos los demás, tú no estás para pensar igual a todos los demás, tú no estás para proceder igual a todos los demás, tú no estás para negociar igual que todos los demás. Tú cargas una palabra precedente y esa palabra tiene que regular tu día. El Evangelio de la resurrección piensa en aquel que está listo con una palabra precedente para poder liderar a esta nueva generación. Por eso que tenemos que entender, como hemos hablado todo este tiempo,
el Evangelio de Jesús y el Evangelio de la resurrección. A esto se dedicó Jesús. Él cuando estuvo en la tierra no estaba centrado en el liderazgo rancio y religioso que estaba establecido en esa época. El Señor cuando resucitó no se dedicó a parecérsele a los políticos los que lo condenaron. Esa es la diferencia entre el Señor y yo. Si yo hubiera muerto, hubiera resucitado, los vuelvo locos. Me le aparezco a cada 5 minutos, los torturo apareciéndomelo, pero el Señor no soy yo, ni tú tampoco. Él no se dedicó a parecerse a los políticos que lo condenaron, que lo crucificaron. No se dedicó a parecérsele a los hombres que lideraban Israel, sino que sencillamente se enfocó en continuar en el liderazgo de aquellas personas a quien Él les había dado palabras precedentes, sus discípulos, la gente que lo amaba. Jesús tenía una coherencia con su palabra precedente. Él sabía que su vida procedía del Padre y que toda palabra que debía hablar procedía del Señor. Si alguien tuvo una palabra precedente fue el Señor. Ahora, un líder, tenemos que entenderlo, por favor, no es alguien que va a salir a innovar para llamar la atención. Nosotros no estamos averiguando cuál es la manera atractiva para que el mundo nos mire y no estoy haciendo la guerra a las redes sociales ni a nada de lo tecnológico, pero tenemos que entender las bases, el basamento. Lo único que mantiene actual a un hijo o a una hija de Dios es oír la voz de Dios sobre su vida. Quiero decirte algo, cuando tú oyes la voz de Dios sobre tu vida, ya no queda nadie que pueda discutir algunas cosas. Lo único que nos mantiene activos es quedar literalmente preñado, es quedar literalmente embarazado por esa palabra precedente, existir por esa palabra, morir por esa palabra sin volvernos unos fanáticos religiosos, sino hacernos responsables ante Dios que nos dio esa palabra porque fuimos llamados por Él. Una palabra precedente para que nos quede a todos mucho más claro. Es la palabra que un día oíste en tu espíritu, que hoy regula tu vida. Palabra que regula tu psiquis, va a regular tus decisiones, va a regular el alcance de lo que tendrás y de lo que no tendrás, todo a causa de esa palabra. Tenemos que entender, amados, hay una gran diferencia entre la gente que se mueve aún en el liderazgo mundial con una palabra precedente y los que sirven porque un día les dijeron que eran líderes. Aún en las Escrituras vemos que hay una clara diferencia entre los 12, entre los discípulos. Aunque Jesús le había hablado de todos los temas y asuntos, ellos nunca terminaron de entender, porque el Evangelio de la Resurrección no es una doctrina, no son versículos, no son materias de un instituto bíblico. El Evangelio de la Resurrección tiene que ver con creer o no creer que hay una palabra que precede los hechos naturales. Y quiero darte un pequeño ejemplo bíblico en esta tarde. Cuando Jesús resucita, las mujeres dicen que compraron especias para ungir el cuerpo muerto de Jesús, tal como se estilaba en esa época. Y fueron muy temprano a la mañana a la tumba a hacer su trabajo, a ungir, a ponerle ungüentos al cuerpo muerto donde había sido enterrado el Señor. Ahora, cuando esas mujeres se acercan, encuentran 2 ángeles sentados fuera de la tumba vacía. Ellos le dicen a las mujeres que habían venido a ungir el cuerpo de Jesús en Marcos 16:7, y esto es muy puntual, Marcos 16:7, pero vayan a decirles, primero le dicen que el Señor no estaba, que había resucitado, que lo iban a encontrar donde Él dijo que lo iban a encontrar. Y le dicen, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, voy a decir otra vez, léalo en su Biblia, pero vayan a decirle a los discípulos, ya no se detiene, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. La pregunta que nos debemos hacer en esta tarde, ¿qué estatus tenía ante Jesús el resucitado Pedro? ¿Qué lo hacía tan especial que la encomienda de los ángeles fue, díganle a los discípulos y a Pedro?
Esta expresión se debe a que Pedro era el único hasta ese momento que tenía una palabra precedente sobre su vida. Era el único al que se le estaba poniendo el peso de liderar esa generación de personas que se le habían asignados, como bien sabemos y hemos leído en la Escritura. La palabra precedente a Pedro fue: Pedro, yo a ti te haré un pescador de hombres. Como se te ha revelado Cristo, el Hijo de Dios, a ti te haré un pescador de hombres. ¿Por qué los ángeles dijeron, díganlo a los discípulos, y a Pedro también? Porque Pedro tenía una palabra precedente. Él era pescador de hombres. Es cierto que Pedro tenía un oficio, era pescador, pero la palabra precedente de Jesús lo posicionó como pescador de hombres. Debe estar clara en nuestra vida la palabra que precede, porque esta es nuestra temporada. No es una palabra que se nos dio un día, es la palabra que va a comandar y que comanda nuestra vida para saber para qué nacimos, cuál es la razón de nuestra existencia. No te estoy preguntando y no me estoy preguntando a mí mismo si tenemos problemas. De hecho, dice la Escritura que en el mundo vamos a tener aflicción. Te estoy preguntando si estás caminando por la palabra precedente que el Señor te ha dado. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, eres bienaventurado porque no has tenido una interpretación de mí. No andas diciendo lo que tú piensas, sino que el Padre te ha revelado que soy el Hijo de Dios. Eso hizo que Pedro tuviera una actividad precedente. Eso hizo que Pedro tuviera una marca sobre su vida, la misma marca que tienen las personas que hayan entendido que hay una palabra precedente. Ahora, en esta época, en esta generación, ahora que Cristo ha resucitado, el Evangelio de la resurrección, el Evangelio del Cristo resucitado, es el Evangelio a donde lo que conduce nuestra vida es la palabra que nos precede, es la palabra que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo en Cristo. La palabra precedente de Pedro era, Pedro, yo te haré a ti un pescador de hombres. Jesús no jugaba con palabras. Él no le dijo que sería predicador, Él no le dijo que sería apóstol, Él no le dijo que sería pastor, sino que le dijo pescador de hombres, porque Jesús bien sabía que pescar era sacar el pez de su hábitat. Pedro iba a ser pescador de hombres para sacar al hombre del hábitat en el que estaba, para sacar del reino de las tinieblas, sacar al hombre del reino de la oscuridad en una vida sin propósito eterno y traerlo al hábitat del reino de Dios. Amados, esto no se trata de cielo o infierno solamente, se trata de un cambio de hábitat. Cuando nos convertimos en pescadores de hombres, cuando nosotros nos convertimos en pescadores de esta dimensión de entendimiento, no vamos a terminar nuestros días hasta que no hayamos traído ese hábitat que es el reino de Dios y desde allí podamos afectar con una nueva generación de líderes. Muchos de ustedes, muchos de esta generación tienen temor a liderar porque han tenido fallas y las tendrán. No temas ejercer el liderazgo porque todos hemos tenido fallas. Hoy Dios está levantando sobre tu vida una palabra precedente. Hace más de 200 años que nuestra tierra no conoce hijos con palabra precedente, pero hay una generación que hoy se está levantando con una palabra precedente. Hemos tenido demasiadas cosas metidas adentro sin gestionarlas. Llegó el tiempo de la gestión, llegó el tiempo de gestionar la palabra que el Señor nos ha dado. Empieza a hablar la palabra de Cristo entre los que te rodean. Empieza a hablar la palabra del resucitado entre los que te rodean. No hace falta que sepas toda la Biblia de arriba para abajo, pero lo que está en tu vida es una palabra precedente. El mundo que te rodea necesita saber que Cristo resucitó. Tú necesitas darte por enterado de que Cristo resucitó, no como un hecho dogmático, sino que Cristo resucitó y es en su resurrección como Él está hablando al mundo, con esperanza, con salud, con
resurrección de la vida pasada, cambiando y sacando a la gente de sus hábitats naturales al hábitat del reino de Dios. Él no le está hablando al mundo como Jesús de Nazaret, como el carpintero, hijo de José. No le está hablando al mundo como le habló a la mujer sirofenicia que le pidió agua. Él está enfocado en hombres y mujeres con palabras precedentes. El Espíritu hoy está trabajando sobre personas que nunca han conocido nada de la Biblia, pero en su interior hay un movimiento, algo que está sucediendo. Hay un montón de gente que está esperando encontrarse contigo y conmigo. Lo que va a llevar a sus hijos a un lugar seguro en los próximos años son hombres y mujeres con una palabra precedente. Muchachos, chicos, niños, niñas, no tengan temor de hablar la palabra del Señor. No tengan temor de decir que ustedes tienen una esperanza. No tengan temor de decir que hay una esperanza en su vida. Transmitan la verdad de Dios, sea mucha o sea poca, transmítanla. Es la única forma de que todo crezca. Dios está usando hombres y mujeres con una palabra precedente, que son las palabras dadas por Dios a cada uno de sus hijos. La palabra precedente es la palabra que nos hace pensar siempre en Dios, de que nada va a pasar hasta que la palabra de Dios no sea dada. La temporada del Cristo resucitado es una temporada en donde nosotros tenemos que orar: Señor, abre mis ojos y permíteme oír la voz de tu Espíritu. Después de esto tú no vas a retroceder, porque lo que viene con el resucitado no tiene pérdida. Por eso empecé diciendo estas palabras cuando empecé. Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, y quiero agregar algo más, y nos aumente la capacidad de gestión. Cristo penetra en la eternidad cuando los hijos de esta temporada aparecen. Conviértete en un hijo de esta temporada. Convirtámonos cada uno de nosotros por la palabra precedente que ya nos ha sido dada como hijos de esta temporada. En el resucitado, tal como dijo Jesús, la comida es hacer la voluntad de aquel que nos envió. A partir de hoy, lo que va a fortalecer la estructura de tu vida es aplicar lo que estás oyendo. Ya no te importa, mira, ya no te importa si cuesta o no te cuesta. A todos nos ha costado algo y nos costará algo, pero los resultados están asegurados en Él. Te lo repito, los resultados están asegurados en Él. La iglesia se sostiene por el Espíritu de la resurrección. El liderazgo tiene un fundamento que está en el Espíritu de la resurrección. Estaba muerto y hoy vivo. Dios siempre va a hablar palabras precedentes a hombres. Dios no va a tratar con multitudes asistiendo a un lugar, sino con el uno a uno, dando palabras precedentes uno por uno, así como hizo con Pedro. Amados, si nosotros no tenemos una palabra precedente que nos hace proceder, es mejor no tocar nada en los asuntos del reino hasta tenerla. Todo puede funcionar si solo hay una palabra del Señor, y la palabra ya te fue hablada, y la palabra hoy te está siendo hablada. Tú tienes una palabra precedente sobre tu vida. Vuelve sobre tus pasos. Examínate a ti mismo. Examina lo que el Señor está hablando sobre tu vida. Examina lo que el Señor ha hablado sobre tu vida. Y sabrás y encontrarás que hay una palabra precedente. Esa palabra debe sostenernos. Esa palabra debe traernos psíquicamente, mentalmente, corporalmente, corporativamente, personalmente, como matrimonios y como familia, como casas, como iglesia. Debe traernos un equilibrio. Si caminamos en su palabra, si caminamos en su vida, si caminamos en la palabra precedente, veremos resultados como nunca antes. Aférrate de esta palabra, cree esta palabra, digiere esta palabra, vive por la palabra precedente, esa palabra que ha sido hablada en la eternidad para ti y para todos los que te rodean, y veremos la vida como nunca la hemos visto. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por esta palabra. Señor, que cada uno de ellos pueda entender más allá de mi expresión.
Señor, que podemos vivir en una realidad diferente. El sistema quiere aturdirnos con una realidad que es ineficaz e ineficiente, mas tu vida nos dice: yo he hablado una palabra sobre ti. No cedas, no abandones, no te retires, no te retractes de lo que tú crees, porque yo estoy contigo y estaré contigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor. Gracias por el entendimiento y aún gracias por el aumento en la capacidad de gestión, que nos sean abiertos los ojos del entendimiento. Amén y amén. Amados, los abrazo a la distancia. Espero hayan disfrutado tanto como yo esta palabra. Vivamos por Él, vivamos por su palabra, vivamos por la palabra que ha sido hablada desde la eternidad sobre nuestras vidas, y veremos nuestros días florecer como nunca antes. Que la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de nosotros.